Fuente viva. Francisco Cándido Xavier. Por el Espíritu Emmanuel. Con Jesús y por Jesús. En la introducción de El libro de los espíritus, recogemos de Allan Kardec esta afirmación. Las comunicaciones entre el mundo espiritual y el mundo corpóreo están en el orden natural de las cosas y no constituyen acto sobrenatural, puesto que de tales comunicaciones se hallan vestigios en todos los pueblos y en todas las épocas. Hoy se generalizan y tornan patentes para todos. En el ítem 8 de las páginas de conclusión del mismo libro, el codificador asevera con seguridad: Jesús vino a mostrar a los hombres el camino del verdadero bien. Porque habiéndole enviado para hacer recordar su ley que estaba olvidada, no había Dios de enviar hoy a los espíritus, con el fin de recordar nuevamente a los hombres, y con mayor precisión, cuando ellos la olvidan para todo sacrificio por el orgullo y la codicia. Y sabemos que, a través del gran libro lanzó los fundamentos del espiritismo, que trata, de entre varios asuntos, de las leyes de adoración, trabajo, sociedad, progreso, igualdad, libertad, justicia, amor, caridad y perfección moral, como también de las esperanzas y de las consolaciones. Nos reportamos a tales referencias para recordar que el fenómeno espírita siempre estuvo presente en el mundo, en todos los lances evolutivos de la humanidad, y que Allan Kardec, desde el inicio del ministerio religioso de que no podía ella ausentarse, habiendo hasta acentuado que el espiritismo es fuerte porque se asienta sobre los fundamentos mismos de la religión, Dios, el alma, las penas y las recompensas futuras. Admitimos, perfectamente, las bases científicas y filosóficas en donde reposa la doctrina espírita, las cuales nos enseñaba a adquirir la fe razonada capaz de encarar la razón cara a cara. Con todo, sobre semejantes fundamentos, la vemos todavía y siempre, en su condición de cristianismo restaurado, perfeccionando almas y renovando la vida en la tierra, para la victoria del infinito bien, bajo la égida del Cristo, nuestro divino Maestro y Señor. El apóstol de la codificación no desconocía el elevado mandato relativamente con los principios que compelía, y, por eso mismo, desde la primera hora, se preocupó con los impositivos morales de que la nueva revelación se reviste, habiendo destacado que las consecuencias del espiritismo se resumen en mejorar al hombre, por consiguiente, tornarlo menos infeliz, por la práctica de la más pura moral evangélica. Sabemos que la revuelta no sublima el carácter y que la discusión filosófica nada tiene que ver con la caridad y justicia. Con todo nuestro respeto, pues, por la filosofía que indaga y por la ciencia que esclarece, reconoceremos siempre en el espiritismo el Evangelio del Señor, redivivo y actuante, para instalar con Jesús la religión cósmica del amor universal y de la divina sabiduría sobre la tierra. Espíritus desencarnados los mejores y en todos los grados de inteligencia examinan el mundo, requisando, tanto cuanto los encarnados, el concurso de la educación. No podemos, por eso, acompañar a los que hacen de nuestra redentora doctrina mera tribuna discusoria o simple escaza para demostraciones de sobrevivencia, apenas para la realización de torneos literarios o para largas conversaciones familiares de gabinete y anécdotas de verdugo, sin cualquier consecuencia espiritual para el camino que le es propio. Estudiemos, así, las lecciones del Divino Maestro, y aprendámoslas en la práctica de cada día. La muerte a todos nos reunirá para la comprensión de la verdadera vida. Y, sabiendo que la justicia nos la definirá según nuestras obras, abracemos la codificación kardeciana, prosiguiendo para el frente, con Jesús y por Jesús. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 11 de febrero de 1956. Ante la lección. Considera lo que te digo, porque el Señor te dará entendimiento en todo. Paulo, 2 Timoteo, 2, 7. Ante la exposición de la verdad, no te equivoques en la meditación de las luces que recibes. Quien mira al cielo, de relance, sin contemplarlo, no divisa las estrellas, y quien oye una sinfonía, sin abrirle la cáustica del alma, no la percibe en las notas divinas. En balde escucharás la palabra inspirada de predicadores ardientes, si no abres el corazón para que tu sentimiento busque la claridad bendita de aquella. Innumerables seguidores del Evangelio se quejan de la incapacidad de retención de las enseñanzas de la Buena Nueva, afirmándose ineptos al frente de las nuevas revelaciones, y esto es porque no dispensan mayor atención a la lección odia, demorándose largo tiempo en la provincia de la distracción y de la liviandad. Cuando el cuarto permanece sombrío, somos nosotros quien abrimos el cerrojo de la ventana para que el sol nos visite. Dediquemos algún esfuerzo a la gracia de la lección y la lección nos responderá con sus gracias. El apóstol de los gentiles es claro en la observación. Considerar significa examinar, atender, reflejar y apreciar. Estemos, pues, convencidos de que,
prestando atención a las enseñanzas del código de la vida eterna, el Señor, en retribución para nuestra buena voluntad, nos dará entendimientos en todo. Modo de hacer. Es suerte que haya en vosotros el mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Paulo. Filipenses 2, 5. Todos hacen alguna cosa en la vida humana, más raros no vuelven a la carne para deshacer cuanto hicieron. Aun mismo la criatura ociosa, que pasó el tiempo entre la inutilidad y la pereza, es constringida a tornar a la lucha, a fin de desintegrar la red de la inercia que tejió alrededor de sí misma. Solamente construye, sin necesidad de reparación o corrección, aquel que se inspira en el padrón de Jesús para crear el bien. Hacer algo en Cristo es hacer siempre lo mejor para todos, sin expectativa de remuneración. Sin exigencias. Sin mostrarse. Sin exhibir superioridad. Sin tributos de reconocimiento. Sin perturbaciones. En todos los pasos del Divino Maestro, lo vemos en la acción incesante, a favor del individuo y de la colectividad, sin prenderse. De la carpintería de Nazaret a la cruz de Jerusalén, pasa haciendo el bien, sin otra paga más allá de la alegría de estar ejecutando la voluntad del Padre. Exalta el veintén de la viuda y alaba la fortuna de Zaqueo, con la misma serenidad. Conversa amorosamente con algunas criaturas y multiplica el pan para millares de personas, sin alterarse. Reirguió a Lázaro del sepulcro y camina para la cárcel, con la atención centralizada en los designios celestes. No te olvides de hacer para la felicidad común, en la línea infinita de tus días y de tus horas. Todavía, para que la ilusión no te imponga la hiel del desencanto de la soledad, ayuda a todos, indistintamente, conservando, por encima de todo, la gloria de ser útil, de modo que haya en nosotros el mismo sentimiento que vive en Jesucristo. En la gran romería. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció, yendo para un lugar que había de recibir por herencia, y salió, sin saber para dónde iba. Paulo, Hebreos 11, 8 emoticono cara guiñando. Por la fe, el aprendiz del Evangelio es llamado, como Abraham, para la sublime herencia que le es destinada. La conscripción atiende a todos. El gran patriarca hebreo salió sin saber para dónde iba. Y nosotros, por nuestra vez, debemos erguir el corazón y partir igualmente. Ignoramos las estaciones de contacto en la enorme romería, mas estamos informados de que nuestro objetivo es Cristo Jesús. ¿Cuántas veces seremos obligados a pisar sobre espinos de la calumnia? ¿Cuántas veces transitaremos por el camino escabroso de la incomprensión? ¿Cuántos aguaceros de lágrimas nos alcanzarán el espíritu? ¿Cuántas nubes estarán, interpuestas, entre nuestro pensamiento y el cielo, en los largos trechos de la senda? Insoluble respuesta. Importa, con todo, marchar siempre, en el camino interior de la propia redención, sin desanimarnos. Hoy, es el sudor intensivo, mañana es responsabilidad, después, es sufrimiento, y enseguida, es la soledad. Aún así, es indispensable seguir sin desánimo. Cuando no sea posible avanzar 2 pasos por día, transfirámonos para adelante, por lo menos, algunos milímetros. Si abres la vanguardia en horizontes nuevos de entendimiento y bondad, iluminación espiritual y progreso en la virtud. Subamos, sin reposo, por la montaña escarpada, venciendo desiertos. Superando dificultades. Atravesando nieblas. Eliminando obstáculos. Abraham obedeció, sin saber para dónde iba, y encontró la realización de su felicidad. Obedezcamos, por nuestra vez, conscientes de nuestro destino y convencidos de que el Señor nos espera, más allá de nuestra cruz, en las cimas resplandecientes de la eterna resurrección. Con Él, la vida se enriquece de valores imperecederos y la sombra de sus enseñanzas celestes seguiremos, por el trabajo santificante, en la dirección de la patria universal. Todos los creyentes le registran la llamada a Consolador, más raros se revelan suficientemente valerosos en la fe para buscarle la compañía. En suma, es muy dulce escuchar el «ven a mí». Entretanto, para hablar con verdad, ¿ya conseguisteis oír? Acepta la corrección. Y, en verdad, toda corrección, en el presente, no parece ser de gozo, sino de tristeza, mas, después, produce un fruto pacífico de justicia en los instruidos por ella. Paulo. La tierra bajo la presión del arado, se rasga y dilacera, no en tanto, al breve tiempo, de sus hileras rectificadas brotan flores y frutos deliciosos. El árbol, en régimen de poda, pierde vastas reservas de savia,
desnutriéndose y afeándose, todavía, en semanas rápidas, se cubre de nueva robustez, habilitándose para la belleza y para la abundancia. El agua humilde abandona el bienestar de la fuente, sufre los impositivos del movimiento, alcanza el gran río, después, parte a la grandeza del mar. ¿Cuál ocurre en las esferas simples de la naturaleza? Acontece en el reino complejo del alma. La corrección es siempre ruda, desagradable, amarga, mas, en aquellos que le aceptan la luz, resulta siempre en frutos bendecidos de experiencia, conocimiento, comprensión y justicia. La tierra, el árbol y el agua, la soportan, a través de constreñimiento, mas el hombre, campeón de la inteligencia en el planeta, es libre para recibirla y aplicarla en el propio corazón. El problema de la felicidad personal, por eso mismo, nunca será resuelto por la fuga al proceso reparador. Se exterioriza la corrección celeste en todos los ángulos de la tierra. Raros, con todo, la aceptan la bendición, porque semejante dádiva, en la mayor parte de las veces, no llega envuelta en el armiño, y, cuando llevada a los labios, no se asemeja al sabroso confite. Surge, revestida de aguijones o mezclada de hiel, para guisa de remedio curativo y saludable. No pierdas, por tanto, tu preciosa oportunidad de perfeccionamiento. El dolor y el obstáculo, el trabajo y la lucha son recursos de sublimación que nos compete aprovechar. Por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Jesús. Mateo 7:16. Ni por el tamaño. Ni por la configuración. Ni por los ramajes. Ni por la imponencia de la copa. Ni por los frutos verdes. Ni por las puntas resecas. Ni por el aspecto brillante. Ni por la presentación desagradable. Ni por la robustez del tronco. Ni por la fragilidad de las hojas. Ni por la cáscara rústica o delicada. Ni por las flores perfumadas o inodoras. Ni por el aroma atrayente. Ni por las emanaciones repulsivas. Árbol alguno será conocido o amado por las apariencias exteriores, más si por los frutos, por la utilidad, por la producción. Así también nuestro espíritu en plena jornada. Nadie que se consagre realmente a la verdad dará testimonio de nosotros por lo que parecemos, por la superficialidad de nuestra vida, por la epidermis de nuestras actitudes o expresiones individuales percibidas o apreciadas en el pasaje, más si por la sustancia de nuestra colaboración en el progreso común, por la importancia de nuestro concurso en el bien general. Por los frutos los conoceréis, dijo el Maestro. Por nuestras acciones seremos conocidos, repetiremos nosotros. Obreros atentos. Aquel, sin embargo, que actúa bien para la ley perfecta de la libertad y en eso persevera, no siendo oyente olvidadizo, mas si hacedor de la obra, ese tal será bienaventurado en sus hechos. Tiago 1:25. Los discípulos de la Buena Nueva, que realmente comulgan con el Maestro, antes de todo comprenden las obligaciones que le están hechas y rinde sincero culto a la ley de la libertad, siente que él mismo recogerá en las hileras del mundo lo que hubiera sembrado. Sabe que el juez dará cuenta al tribunal, que el administrador responderá por la mayordomía y que el siervo se hará responsable por el trabajo que le fue conferido. Y, respetando cada tarea de progreso y de orden, de la luz y del bien, en el lugar que le es propio, persevera en el aprovechamiento de las posibilidades que recibió de la providencia divina, atento para con las lecciones de la verdad y aplicado en las buenas obras de que se siente encargado por los poderes superiores de la tierra. Caracterizándose por semejante actitud, y colaborador de Cristo, sea estadista o barrendero, está integrado con el deber que le cabe, en la posición de hacer y servir, tan naturalmente como comulga con el oxígeno en el acto de respirar. Se dirige, no espera que los otros le recuerden los emprendimientos que le competen. Si obedece, no reclama instrucciones reiteradas, como las atribulaciones que le son deferidas en la disposición regimental de los trabajos de cualquier naturaleza. No exige que el gobierno de su distrito le mande abonar la huerta, ni aguarda decretos para instruirse y mejorarse. Fortaleciendo su propia libertad de aprender, se esmera en ayudar a todos, a través de la entera consagración a los nobles deberes que el mundo le confiere, se hace bienaventurado en todas sus acciones, en la prosperidad y elevación de la vida común. Semejante seguidor del Evangelio, de aprendiz del Maestro pasa a la categoría de los obreros atentos, penetrando en glorioso silencio en las reservas sublimes de la celeste apostolado. Estemos contentos. Teniendo, sin embargo, sustento y con qué cubrirnos, estemos con eso contentos. Paulo. Y Timoteo 6:8.
El monopolizador de trigo no podrá abastecer para la mesa sino de algunas hogazas de pan, para saciar las exigencias de su hambre. El propietario de la fábrica de tejidos no dispondrá sino de algunos metros de tela para la confección de un vestido, destinado para el propio uso. Nadie debe alimentarse o vestirse por los padrones de la gula y de la vanidad, más si de conformidad con los principios que rigen la vida en sus fundamentos naturales. ¿Por qué esperas al banquete, a fin de ofrecer algunas migajas al compañero que pasa hambre? ¿Por qué reclamas un tesoro de monedas en la retaguardia, para ser útil al necesitado? La caridad no depende de la bolsa. Es fuente nacida en el corazón. Es siempre respetable el deseo de poseer algo mejor para el socorro del prójimo o de sí mismo, en los días de borrasca e inseguridad. Entre tanto, es deplorable la subordinación en la práctica del bien al cofre lleno. Abre, antes de todo, las puertas de tu alma y deja que tu sentimiento fulgure para todos, a la manera de un astro cuyos rayos iluminen, balsamicen, alimenten y atiendan. La lluvia, derramándose, en gotas, fertiliza el suelo y sustenta billones de vidas. Dividamos el poco, y la insignificancia de la voluntad amparada por el amor, se convertirá con el tiempo en prosperidad común. Algunos semejantes, atendidos con cariño, en el curso de los años, pueden dominar glebas inmensas. Estemos alegres y auxiliemos a todos los que se nos crucen en la marcha, porque, según la sabia palabra del apóstol, si poseemos la gracia de contar con pan y con el sustento para cada día, nos cabe la obligación de vivir y servir en paz y alegría. Ciertamente pronto vengo. Apocalipse 10 y 20. Casi siempre, en cuanto la criatura humana respira en la carne joven, la actitud que la caracteriza el corazón para con la vida es la de la criatura que desconoce el valor del tiempo. Días y noches son cortos para la internación en alegrías y aventuras fantasiosas. Mil embrollos de la ilusión efímera le obscurecen la mirada y las horas se desvanecen en un torbellino de ansias inútiles. Raras personas escapan de semejante pérdida. Generalmente, con todo, cuando madurez aparece y el alma ya posee relativo grado de educación, el hombre reajusta, apresado, la continuación del día. La semana es reducida para lo que le cabe hacer. Comprende que los mismos servicios, en la posición en que se encuentra, se repiten en determinados meses del año, perfectamente recapitulados, cual ocurre en las estaciones de frío y de calor, floración y fructificación para la naturaleza. Se agita, se inquieta, se desdobla, en el afán de multiplicar sus fuerzas para enriquecer los minutos y ampliarlos, favoreciendo las propias energías. Estemos contentos. Teniendo, sin embargo, sustento y con qué cubrirnos, estemos con eso contentos. Paulo. Y Timoteo, 6, 8. El monopolizador de trigo no podrá abastecer para la mesa sino de algunas hogazas de pan, para saciar las exigencias de su hambre. El propietario de la fábrica de tejidos no dispondrá sino de algunos metros de tela para la confección de un vestido, destinado para el propio uso. Nadie debe alimentarse o vestirse por los padrones de la gula y de la vanidad, más si de conformidad con los principios que rigen la vida en sus fundamentos naturales. ¿Por qué esperas al banquete, a fin de ofrecer algunas migajas al compañero que pasa hambre? ¿Por qué reclamas un tesoro de monedas en la retaguardia, para ser útil al necesitado? La caridad no depende de la bolsa. Es fuente nacida en el corazón. Es siempre respetable el deseo de poseer algo mejor para el socorro del prójimo o de sí mismo, en los días de borrasca e inseguridad. Entre tanto, es deplorable la subordinación en la práctica del bien al cofre lleno. Abre, antes de todo, las puertas de tu alma y deja que tu sentimiento fulgure para todos, a la manera de un astro cuyos rayos iluminen, balsamicen, alimenten y atiendan. La lluvia, derramándose, en gotas, fertiliza el suelo y sustenta billones de vidas. Dividamos el poco, y la insignificancia de la voluntad amparada por el amor, se convertirá con el tiempo en prosperidad común. Algunos semejantes, atendidos con cariño, en el curso de los años, pueden dominar glebas inmensas. Estemos alegres y auxiliemos a todos los que se nos crucen en la marcha, porque, según la sabia palabra del apóstol, si poseemos la gracia de contar con pan y con el sustento para cada día, nos cabe la obligación de vivir y servir en paz y alegría. Ciertamente pronto vengo. Apocalipse 10 y 20. Casi siempre, en cuanto la criatura humana respira en la carne joven, la actitud que la caracteriza el corazón para con la vida es la de la criatura que desconoce el valor del tiempo. Días y noches son cortos para la internación en alegrías y aventuras fantasiosas.
Mil embrollos de la ilusión efímera le obscurecen la mirada y las horas se desvanecen en un torbellino de ansias inútiles. Raras personas escapan de semejante pérdida. Generalmente, con todo, cuando madurez aparece y el alma ya posee relativo grado de educación, el hombre reajusta, apresado, la continuación del día. La semana es reducida para lo que le cabe hacer. Comprende que los mismos servicios, en la posición en que se encuentra, se repiten en determinados meses del año, perfectamente recapitulados, cual ocurre en las estaciones de frío y de calor, floración y fructificación para la naturaleza. Se agita, se inquieta, se desdobla, en el afán de multiplicar sus fuerzas para enriquecer los minutos y ampliarlos, favoreciendo las propias energías. Es respetar cada individualidad, en la posición que le es propia, es divisar el ángulo más noble del buen combate, con nuestra mejor colaboración por el perfeccionamiento general. Y, por dentro, en la intimidad del corazón, proseguir con Jesús, hoy, mañana y siempre, haciendo y sirviendo, aprendiendo y amando, hasta que la luz divina brille en nuestra conciencia, tanto como inconscientemente ya nos hallamos dentro de ella. Irgámonos. He aquí yo me levantaré e iré a estar con mi Padre. Lucas 3:18. Cuando el hijo pródigo deliberó tornar a los brazos paternos, resolvió íntimamente levantarse. Salir de la cueva oscura de la ociosidad para el campo de la acción regeneradora. Erguirse del suelo frío de la inercia para el calor del movimiento reconstructivo. Elevarse del valle de la indecisión para la montaña del servicio edificante. Huir de la oscuridad y penetrar en la luz. Ausentarse de la posición negativa y absorberse en la reestructuración de los propios ideales. Se levantó y partió rumbo al hogar paterno. ¿Cuántos de nosotros, sin embargo, hijos pródigos de la vida, después de deteriorarnos en las más valiosas oportunidades, clamamos por la asistencia del Señor, de acuerdo con nuestros deseos menos dignos, para que seamos satisfechos? ¿Cuántos de nosotros descendemos, voluntariamente, al abismo, y, ya dentro, atollados en la sombría corriente de nuestras pasiones, exigimos que el Todo Misericordioso se haga presente, a nuestro lado, a través de sus divinos mensajeros, a fin de que nuestros caprichos sean atendidos? Si es verdad, no en tanto, que nos hayamos empeñados en nuestro erguimiento, coloquémonos de pie y retirémonos de la retaguardia que deseamos abandonar. El perfeccionamiento pide esfuerzo. Panorama de los cimas pide ascensión. Si aspiramos al clima de la vida superior, adelantémonos para el frente, caminando con los padrones de Jesús. Yo me levantaré, dijo el mozo de la parábola. Levantémonos, repitamos nosotros. Indagación oportuna. Y les dijo, ¿vosotros recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Atos 19:2. La pregunta apostólica vibra aún en todas las direcciones, con la mayor oportunidad, en los círculos del cristianismo. En todas partes, hay personas que comienzan a creer, en las más variadas situaciones. Aquí, alguien acepta aparentemente el Evangelio para ser agradable a las relaciones sociales. Allí, un indagador procura el campo de la fe, intentando acertar problemas intelectuales que considera importantes. Allá, un enfermo recibe el socorro de la caridad y se declara seguidor de la buena nueva, guiándose por las impresiones del alivio físico. Mañana, todavía, resurgen tan insatisfechos y tan desesperados como antes. En las aglomeraciones del espiritismo, tales fenómenos son frecuentes. Es respetar cada individualidad, en la posición que le es propia, es divisar el ángulo más noble del buen combate, con nuestra mejor colaboración por el perfeccionamiento general. Y, por dentro, en la intimidad del corazón, proseguir con Jesús, hoy, mañana y siempre, haciendo y sirviendo, aprendiendo y amando, hasta que la luz divina brille en nuestra conciencia, tanto como inconscientemente ya nos hallamos dentro de ella. Irgámonos. He aquí yo me levantaré e iré a estar con mi Padre. Lucas 3:18. Cuando el hijo pródigo deliberó tornar a los brazos paternos, resolvió íntimamente levantarse. Salir de la cueva oscura de la ociosidad para el campo de la acción regeneradora. Erguirse del suelo frío de la inercia para el calor del movimiento reconstructivo. Elevarse del valle de la indecisión para la montaña del servicio edificante. Huir de la oscuridad y penetrar en la luz. Ausentarse de la posición negativa y absorberse en la reestructuración de los propios ideales. Se levantó y partió rumbo al hogar paterno. ¿Cuántos de nosotros, sin embargo, hijos pródigos de la vida, después de deteriorarnos en las más valiosas oportunidades, clamamos por la asistencia del Señor,
de acuerdo con nuestros deseos menos dignos, para que seamos satisfechos. ¿Cuántos de nosotros descendemos, voluntariamente, al abismo, y, ya dentro, atollados en la sombría corriente de nuestras pasiones, exigimos que el Todo Misericordioso se haga presente, a nuestro lado, a través de sus divinos mensajeros, a fin de que nuestros caprichos sean atendidos? Si es verdad, no en tanto, que nos hayamos empeñados en nuestro erguimiento, coloquémonos de pie y retirémonos de la retaguardia que deseamos abandonar. El perfeccionamiento pide esfuerzo. Panorama de los cimas pide ascensión. Si aspiramos al clima de la vida superior, adelantémonos para el frente, caminando con los padrones de Jesús. Yo me levantaré, dijo el mozo de la parábola. Levantémonos, repitamos nosotros. Indagación oportuna. Y les dijo, ¿vosotros recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Atos 19, 2. La pregunta apostólica vibra aún en todas las direcciones, con la mayor oportunidad, en los círculos del cristianismo. En todas partes, hay personas que comienzan a creer, en las más variadas situaciones. Aquí, alguien acepta aparentemente el Evangelio para ser agradable a las relaciones sociales. Allí, un indagador procura el campo de la fe, intentando acertar problemas intelectuales que considera importantes. Allá, un enfermo recibe el socorro de la caridad y se declara seguidor de la buena nueva, guiándose por las impresiones del alivio físico. Mañana, todavía, resurgen tan insatisfechos y tan desesperados como antes. En las aglomeraciones del espiritismo, tales fenómenos son frecuentes. Es respetar cada individualidad, en la posición que le es propia, es divisar el ángulo más noble del buen combate, con nuestra mejor colaboración por el perfeccionamiento general. Y, por dentro, en la intimidad del corazón, proseguir con Jesús, hoy, mañana y siempre, haciendo y sirviendo, aprendiendo y amando, hasta que la luz divina brille en nuestra conciencia, tanto como inconscientemente ya nos hallamos dentro de ella. Irgámonos. He aquí yo me levantaré e iré a estar con mi Padre, Lucas 3 y 18. Cuando el hijo pródigo deliberó tornar a los brazos paternos, resolvió íntimamente levantarse. Salir de la cueva oscura de la ociosidad para el campo de la acción regeneradora. Erguirse del suelo frío de la inercia para el calor del movimiento reconstructivo. Elevarse del valle de la indecisión para la montaña del servicio edificante. Huir de la oscuridad y penetrar en la luz. Ausentarse de la posición negativa y absorberse en la reestructuración de los propios ideales. Se levantó y partió rumbo al hogar paterno. ¿Cuántos de nosotros, sin embargo, hijos pródigos de la vida, después de deteriorarnos en las más valiosas oportunidades, clamamos por la asistencia del Señor, de acuerdo con nuestros deseos menos dignos, para que seamos satisfechos? ¿Cuántos de nosotros descendemos, voluntariamente, al abismo, y, ya dentro, atollados en la sombría corriente de nuestras pasiones, exigimos que el Todo Misericordioso se haga presente, a nuestro lado, a través de sus divinos mensajeros, a fin de que nuestros caprichos sean atendidos? Si es verdad, no en tanto, que nos hayamos empeñados en nuestro erguimiento, coloquémonos de pie y retirémonos de la retaguardia que deseamos abandonar. El perfeccionamiento pide esfuerzo. Panorama de los cimas pide ascensión. Si aspiramos al clima de la vida superior, adelantémonos para el frente, caminando con los padrones de Jesús. Yo me levantaré, dijo el mozo de la parábola. Levantémonos, repitamos nosotros. Indagación oportuna. Y les dijo, ¿vosotros recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Atos 19, 2. La pregunta apostólica vibra aún en todas las direcciones, con la mayor oportunidad, en los círculos del cristianismo. En todas partes, hay personas que comienzan a creer, en las más variadas situaciones. Aquí, alguien acepta aparentemente el Evangelio para ser agradable a las relaciones sociales. Allí, un indagador procura el campo de la fe, intentando acertar problemas intelectuales que considera importantes. Allá, un enfermo recibe el socorro de la caridad y se declara seguidor de la buena nueva, guiándose por las impresiones del alivio físico. Mañana, todavía, resurgen tan insatisfechos y tan desesperados como antes. En las aglomeraciones del espiritismo, tales fenómenos son frecuentes. Es respetar cada individualidad, en la posición que le es propia, es divisar el ángulo más noble del buen combate, con nuestra mejor colaboración por el perfeccionamiento general. Y, por dentro, en la intimidad del corazón, proseguir con Jesús, hoy, mañana y siempre,
haciendo y sirviendo, aprendiendo y amando, hasta que la luz divina brille en nuestra conciencia, tanto como inconscientemente ya nos hallamos dentro de ella. Irgámonos. He aquí yo me levantaré e iré a estar con mi Padre. Lucas 3:18. Cuando el hijo pródigo deliberó tornar a los brazos paternos, resolvió íntimamente levantarse. Salir de la cueva oscura de la ociosidad para el campo de la acción regeneradora. Erguirse del suelo frío de la inercia para el calor del movimiento reconstructivo. Elevarse del valle de la indecisión para la montaña del servicio edificante. Huir de la oscuridad y penetrar en la luz. Ausentarse de la posición negativa y absorberse en la reestructuración de los propios ideales. Se levantó y partió rumbo al hogar paterno. ¿Cuántos de nosotros, sin embargo, hijos pródigos de la vida, después de deteriorarnos en las más valiosas oportunidades, clamamos por la asistencia del Señor, de acuerdo con nuestros deseos menos dignos, para que seamos satisfechos? ¿Cuántos de nosotros descendemos, voluntariamente, al abismo, y, ya dentro, atollados en la sombría corriente de nuestras pasiones, exigimos que el Todo Misericordioso se haga presente, a nuestro lado, a través de sus divinos mensajeros, a fin de que nuestros caprichos sean atendidos? Si es verdad, no en tanto, que nos hayamos empeñados en nuestro erguimiento, coloquémonos de pie y retirémonos de la retaguardia que deseamos abandonar. El perfeccionamiento pide esfuerzo. Panorama de los cimas pide ascensión. Si aspiramos al clima de la vida superior, adelantémonos para el frente, caminando con los padrones de Jesús. Yo me levantaré, dijo el mozo de la parábola. Levantémonos, repitamos nosotros. Indagación oportuna. Y les dijo, ¿vosotros recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Atos 19:2. La pregunta apostólica vibra aún en todas las direcciones, con la mayor oportunidad, en los círculos del cristianismo. En todas partes, hay personas que comienzan a creer, en las más variadas situaciones. Aquí, alguien acepta aparentemente el Evangelio para ser agradable a las relaciones sociales. Allí, un indagador procura el campo de la fe, intentando acertar problemas intelectuales que considera importantes. Allá, un enfermo recibe el socorro de la caridad y se declara seguidor de la buena nueva, guiándose por las impresiones del alivio físico. Mañana, todavía, resurgen tan insatisfechos y tan desesperados como antes. En las aglomeraciones del espiritismo, tales fenómenos son frecuentes. Es respetar cada individualidad, en la posición que le es propia, es divisar el ángulo más noble del buen combate, con nuestra mejor colaboración por el perfeccionamiento general. Y, por dentro, en la intimidad del corazón, proseguir con Jesús, hoy, mañana y siempre, haciendo y sirviendo, aprendiendo y amando, hasta que la luz divina brille en nuestra conciencia, tanto como inconscientemente ya nos hallamos dentro de ella. Irgámonos. He aquí yo me levantaré e iré a estar con mi Padre. Lucas 3:18. Cuando el hijo pródigo deliberó tornar a los brazos paternos, resolvió íntimamente levantarse. Salir de la cueva oscura de la ociosidad para el campo de la acción regeneradora. Erguirse del suelo frío de la inercia para el calor del movimiento reconstructivo. Elevarse del valle de la indecisión para la montaña del servicio edificante. Huir de la oscuridad y penetrar en la luz. Ausentarse de la posición negativa y absorberse en la reestructuración de los propios ideales. Se levantó y partió rumbo al hogar paterno. ¿Cuántos de nosotros, sin embargo, hijos pródigos de la vida, después de deteriorarnos en las más valiosas oportunidades, clamamos por la asistencia del Señor, de acuerdo con nuestros deseos menos dignos, para que seamos satisfechos? ¿Cuántos de nosotros descendemos, voluntariamente, al abismo, y, ya dentro, atollados en la sombría corriente de nuestras pasiones, exigimos que el Todo Misericordioso se haga presente, a nuestro lado, a través de sus divinos mensajeros, a fin de que nuestros caprichos sean atendidos? Si es verdad, no en tanto, que nos hayamos empeñados en nuestro erguimiento, coloquémonos de pie y retirémonos de la retaguardia que deseamos abandonar. El perfeccionamiento pide esfuerzo. Panorama de los cimas pide ascensión. Si aspiramos al clima de la vida superior, adelantémonos para el frente, caminando con los padrones de Jesús. Yo me levantaré, dijo el mozo de la parábola. Levantémonos, repitamos nosotros. Indagación oportuna. Y les dijo, ¿vosotros recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Atos 19:2. La pregunta apostólica vibra aún en todas las direcciones,
con la mayor oportunidad, en los círculos del cristianismo. En todas partes, hay personas que comienzan a creer, en las más variadas situaciones. Aquí, alguien acepta aparentemente el Evangelio para ser agradable a las relaciones sociales. Allí, un indagador procura el campo de la fe, intentando acertar problemas intelectuales que considera importantes. Allá, un enfermo recibe el socorro de la caridad y se declara seguidor de la buena nueva, guiándose por las impresiones del alivio físico. Mañana, todavía, resurgen tan insatisfechos y tan desesperados como antes. En las aglomeraciones del espiritismo, tales fenómenos son frecuentes. Es respetar cada individualidad, en la posición que le es propia, es divisar el ángulo más noble del buen combate, con nuestra mejor colaboración por el perfeccionamiento general. Y, por dentro, en la intimidad del corazón, proseguir con Jesús, hoy, mañana y siempre, haciendo y sirviendo, aprendiendo y amando, hasta que la luz divina brille en nuestra conciencia, tanto como inconscientemente ya nos hallamos dentro de ella. Irgámonos. He aquí yo me levantaré e iré a estar con mi Padre. Lucas 3:18. Cuando el hijo pródigo deliberó tornar a los brazos paternos, resolvió íntimamente levantarse. Salir de la cueva oscura de la ociosidad para el campo de la acción regeneradora. Erguirse del suelo frío de la inercia para el calor del movimiento reconstructivo. Elevarse del valle de la indecisión para la montaña del servicio edificante. Huir de la oscuridad y penetrar en la luz. Ausentarse de la posición negativa y absorberse en la reestructuración de los propios ideales. Se levantó y partió rumbo al hogar paterno. ¿Cuántos de nosotros, sin embargo, hijos pródigos de la vida, después de deteriorarnos en las más valiosas oportunidades, clamamos por la asistencia del Señor, de acuerdo con nuestros deseos menos dignos, para que seamos satisfechos? ¿Cuántos de nosotros descendemos, voluntariamente, al abismo, y, ya dentro, atollados en la sombría corriente de nuestras pasiones, exigimos que el Todo Misericordioso se haga presente, a nuestro lado, a través de sus divinos mensajeros, a fin de que nuestros caprichos sean atendidos? Si es verdad, no en tanto, que nos hayamos empeñados en nuestro erguimiento, coloquémonos de pie y retirémonos de la retaguardia que deseamos abandonar. El perfeccionamiento pide esfuerzo. Panorama de los cimas pide ascensión. Si aspiramos al clima de la vida superior, adelantémonos para el frente, caminando con los padrones de Jesús. Yo me levantaré, dijo el mozo de la parábola. Levantémonos, repitamos nosotros. Indagación oportuna. Y les dijo, ¿vosotros recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Atos 19:2. La pregunta apostólica vibra aún en todas las direcciones, con la mayor oportunidad, en los círculos del cristianismo. En todas partes, hay personas que comienzan a creer, en las más variadas situaciones. Aquí, alguien acepta aparentemente el Evangelio para ser agradable a las relaciones sociales. Allí, un indagador procura el campo de la fe, intentando acertar problemas intelectuales que considera importantes. Allá, un enfermo recibe el socorro de la caridad y se declara seguidor de la buena nueva, guiándose por las impresiones del alivio físico. Mañana, todavía, resurgen tan insatisfechos y tan desesperados como antes. En las aglomeraciones del espiritismo, tales fenómenos son frecuentes. Cuanto más conocimiento adquirió, a más amplia claridad fue forzado, hasta el sacrificio extremo. Si por devoción a Jesús, dejaste, pues, los lazos que te prendían a las zonas inferiores de la vida, recuerda que, por tu felicidad, recibiste del cielo la honra de ayudar, la prerrogativa de entender y la gloria de servir. Ante lo sublime. No hagas tú común lo que Dios purificó. Atos 10 y 15. Existen expresiones en el Evangelio que, a la manera de flores destacan como un ramo divino, deben ser retiradas del conjunto para que nos deslumbren ante su brillo y perfume peculiar. La voz celeste, que se dirige a Simón Pedro, en las alturas, abarca horizontes mucho más vastos que el problema individual del apóstol. El hombre común está rodeado de glorias en la tierra, entre tanto, se considera en un campo de vulgaridades, incapaz de valorizar las riquezas que lo cercan. Ciego delante el espectáculo soberbio de la vida que le encuadra el desenvolvimiento en el mundo, sin meditar en el paciente cero esfuerzo de los siglos que la sabiduría infinita utilizó en el perfeccionamiento y en la selección de los valores que lo rodean. ¿Cuántos milenios habrá exigido la formación de la roca? ¿Cuántos ingredientes se armonizan en la elaboración de unos simples rayos de sol? ¿Cuántos óbices fueron vencidos para que la flor se materializase?
¿Cuánto esfuerzo costó la domesticación de los árboles y de los animales? ¿Cuántos siglos habrá empleado la paciencia del cielo en la estructuración compleja de la máquina orgánica en que el Espíritu encarnado se manifiesta? La razón es luz gradual, ante el sublime. No te olvides, hermano, de que el Señor te situó la experiencia terrestre en un verdadero paraíso, donde la simiente minúscula retribuida en la medida del infinito por uno y donde aguas y flores, suelo y atmósfera te convidan a producir, a favor de la multiplicación de los tesoros eternos. Cada día, alaba al Señor que te agració con las oportunidades valiosas y con los dones divinos. Piensa, estudia, trabaja y sirve. No supongas común lo que Dios purificó y engrandeció. Por las obras. Y que los tengáis en gran estima y amor por causa de su obra. Paulo. Y Tesalonicenses, 5 y 13. Este pasaje de Paulo, en la primera epístola a los tesalonicenses, es singularmente expresiva para nuestra lucha cotidiana. Todos experimentamos la tendencia de consagrar la mayor estima apenas a aquellos que vean la vida por la cartilla de nuestros puntos de vista. Nuestra devoción es siempre caluroso para cuantos nos desposen los modos de ver, los hábitos enraizados y los principios sociales. Todavía, no siempre nuestras interpretaciones son las mejores, nuestras costumbres las más nobles y nuestras directrices las más elogiables. De ahí procede el impositivo de desintegración de la concha de nuestro egoísmo para nosotros dedicar la amistad y respeto a los compañeros, no por el servicio afectivo con que se liguen a nuestro itinerario personal, más si por la fidelidad con que se dirigen a favor del bien común. Si amamos a alguien tan solo por la belleza física, es probable encontremos mañana el objeto de nuestro afecto camino del estercolero. Si estimamos en algún amigo apenas la oratoria brillante, es posible estele en aflictiva mudez, dentro de poco. Si nos consagramos a determinada criatura solo porque nos obedezca ciegamente, es probable estemos provocando la caída de otros en los mismos errores en que hemos incidido tantas veces. Es imprescindible perfeccionar nuestro modo de ver y de sentir, a fin de que avancemos en el rumbo de la vida superior. Busquemos a las criaturas, por encima de todo, por las obras con que benefician el tiempo y el espacio en que nos movemos, porque, un día, comprenderemos que el mejor raramente es aquel que concuerda con el Señor, colaborando con Él, en la mejoría de la vida, dentro y fuera de nosotros. Nuestros dones de Cristo. Mas la gracia fue dada a cada uno de nosotros, según la medida del don de Cristo. Paulo, Efesios 4, 7. El alma humana, en estos 20 siglos de cristianismo, es una conciencia esclarecida por la razón, en plena batalla por la conquista de los valores iluminativos. El campo de lucha permanece situado en nuestra vida íntima. Animalidad reverso espiritualidad. Milenios de sombras cristalizadas contra la luz naciente. Y el hombre, poco a poco, entre las alternativas de vida o muerte, renacimiento en el cuerpo y retorno a la actividad espiritual, va plasmando en sí mismo las cualidades sublimes, indispensables para la ascensión, y que, en el fondo, constituyen las virtudes de Cristo, progresivas en cada uno de nosotros. De ahí la razón de la gracia divina ocupar la existencia humana al crecer dentro de ella, a la medida que los dones de Jesús, incipientes, reducidos, regulares o enormes en ella se puedan expresar. Donde estuvieras, sea lo que fueras, procura aplicar las cualidades cristianas en ti mismo, con la vigilante atención dispensada a la cultura de las plantas preciosas, al pie del hogar. Por cuanto para la tierra, todos somos susceptibles de producir para el bien o para el mal. Ofrezcamos al divino cultivador el vaso del corazón, recordando que sí, con solo conscientes, nuestro espíritu acepta las simientes del celeste agricultor, cada mañana con nuestra buena voluntad será convertida en canal milagroso para la exteriorización del bien, con la multiplicación permanente de las gracias del Señor, alrededor nuestro. Observa tú, buena parte, y recuerda que puedes dilatarla al infinito. No intentes destruir milenios de tinieblas de un momento para otro. Válete del esfuerzo de autoperfeccionamiento cada día. ¿Persiste en aprender con el Maestro del amor y de la renuncia? No nos olvidemos de que la gracia divina ocupará nuestro espacio individual, en la medida de nuestro crecimiento real en los dones de Cristo. Obreros sin fe. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago. Tiago, 2 y 18. En todos los lugares, vemos obreros sin fe, esparciendo inquietud y desánimo. Se devota a determinado emprendimiento de caridad y lo abandona, en el inicio, murmurando, ¿para qué? El mundo no presta. Se comprometen deberes comunes, y sin cualquier muestra de persistencia, se hace dimisionario de obligaciones edificantes, alegando,
no nací para servilismo deshonroso. Se aproxima a la fe religiosa, para disfrutarle los beneficios, entre tanto, luego después, la relega al olvido, aseverando, todo esto es mentira y complicación. Si convidado a la posición de evidencia, repite el viejo estribillo, yo no merezco. Soy indigno. Si es traído a testimoniar de humildad, afirma bajo manifiesta revuelta, ¿quién me ofende así? Y transita de situación en situación, entre las cenizas y la indisciplina, por largo tiempo para sentirse perseguido y desconsiderado. En todas partes, es el trabajador que no termina el servicio por el que se responsabiliza o el alumno que estudia continuamente, sin jamás aprender la lección. No te concentres en la fe sin obras, que constituye embriaguez peligrosa del alma, todavía, no te consagres a la acción, sin fe el poder divino o en tu propio esfuerzo. El servidor que confía en la ley de la vida reconoce que todos los patrimonios y glorias del universo pertenecen a Dios. En vista de eso, pasa en el mundo, bajo la luz del entusiasmo y de la acción en el bien incesante, completando las pequeñas y grandes tareas que le competen, sin enamorarse de sí mismo en la vanidad y sin esclavizarse a las creaciones de que habrá sido venturoso instrumento. Revelemos nuestra fe, a través de nuestras obras en la felicidad común y el Señor conferirá para nuestra vida el indefinible aumento de amor y sabiduría, de belleza y poder. Destrucción y miseria. En sus caminos hay destrucción y miseria. Paulo. Romanos 3:16. Cuando el discípulo se distancia de la confianza en el Maestro y se esquiva para la acción en las líneas del ejemplo que su divino apostolado nos legó, prefiriendo la senda vasta de la infidelidad para la propia conciencia, cava, sin percibir, largos abismos de destrucción y miseria por donde pasa. Se cristaliza la mente en la ociosidad, elimina el buen ánimo en el corazón de los trabajadores que lo cercan y estrangula sus propias oportunidades de servir. Si desciende al desfiladero de la negación, destruye las esperanzas terrenas en el sentimiento de cuantos se aproximaron a la fe y teje vasta red de sombras para sí mismo. Si transfiere al alma para la residencia oscura del vicio, sofoca las virtudes nacientes en los compañeros de jornada y adquiere débitos pasados para el futuro. Si asila el desespero, apaga el tono claro de la confianza en el alma del prójimo y llora inútilmente, bajo la tormenta de lágrimas destructivas. Si busca refugio en la casa fría de la tristeza, asfixia el optimismo en aquellos que lo acompañan y pierde la riqueza del tiempo, en lamentaciones estériles. La determinación divina para el aprendiz del Evangelio es seguir adelante, ayudando, comprendiendo y sirviendo a todos. Estacionar e inmovilizar a los otros es congelarse, revolverse y dar latigazos a los hermanos es herirse. Huir al bien es desorientar a los semejantes y aniquilarse. Desventurados aquellos que no siguen al Maestro que encontraron, porque conocer Jesucristo en espíritu y vivir lejos de él será esparcir la destrucción, en torno de nuestros pasos, y conservar la miseria dentro de nosotros mismos. Alguna cosa. No necesitan de médico los que están sanos, más si los que están enfermos. Jesús. Lucas 5:31. Quien sabe leer, no se olvida de amparar al que aún no se alfabetizó. Quien dispone de palabra esclarecida, ayuda al compañero, enseñándole la ciencia en la frase correcta y expresiva. Quien disfruta del equilibrio orgánico no desprecia la posibilidad de auxiliar al enfermo. Quien consiguió ascender alguna luz en la fe en el propio espíritu, soporta con paciencia al infeliz que aún no se abrió la mínima noción de responsabilidad delante del Señor, auxiliándolo a deshacerse de las tinieblas. Quien posee recursos para trabajar, no olvida al hermano menos ajustado al servicio, conduciéndolo siempre que es posible, a la actividad digna. Quien estima la práctica de la caridad, se compadece de las almas endurecidas, beneficiándolas con las vibraciones de la oración. Quien ya está atesorando la humildad no se aparta del orgulloso, confiriéndole, con el ejemplo, los elementos indispensables para el reajuste. Quien sea depositario de la bondad no niegue la asistencia a los malos, una vez que la maldad resulta invariablemente en la revuelta o en la ignorancia. Quien estuviera en compañía de paz, ayude a los desesperados. Quien aguarde la alegría, divida la gracia de la alegría con los tristes. Aseveró el Señor que los sanos no precisan de médico, mas, sí, los enfermos. Acuérdate de los que transitan en el mundo entre dificultades mayores que las tuyas. La vida no reclama tu sacrificio integral, a favor de los otros, mas, el beneficio de ti mismo, no desciende a hacer alguna cosa en la extensión de la felicidad común. Sirvamos. Sirviendo de buena voluntad, como sirvió el Señor, y no los hombres. Paulo, Efesos 6:7. Si legislas, mas no cumples la ley,
según los designios del Señor, que considera las necesidades de todos, caminas entre peligrosos abismos, cavados por tus creaciones indebidas, sin recoger los beneficios de tu gloriosa misión en el orden colectivo. Si administras, mas no observas los intereses del Señor, en la estrada donde te mueves en la posición de mayordomo de la vida, sufres la amenaza de enterrar el corazón en caprichos oscuros, sin disfrutar las bendiciones de la función que ejerces en el ministerio público. Si juzgas a los semejantes y no te inspiras en el Señor, que conoce todas las particularidades y circunstancias de los procesos en tránsito en los tribunales, vives con la probabilidad de caer, espectacularmente, en la misma senda a la que se acogen cuantos precipitadamente aprecies, sin retirar para tu provecho, los dones de la sabiduría que la justicia conserva en tu inteligencia. Si trabajas en el color o en el mármol, en el verbo o en la melodía, sin traducir en tus obras el corazón, el amor y la luz del Señor, guardas la tremenda responsabilidad de quien establece imágenes delictuosas para consumo de la mente popular, perdiendo, en vano, la gloria que te enriquece los sentimientos. Si fuiste llamado a la obediencia, en la estructuración de utilidades para el mundo, sin el espíritu de comprensión con el Señor, que ayudó a las criaturas, amándolas hasta el sacrificio personal, vives entre los fantasmas de la indisciplina y del desánimo, sin fijarte en ti mismo para la claridad divina del talento que reposa en tus manos. Amigo, el pasaje por la tierra es aprendizaje sublime. El trabajo es siempre el instructor del perfeccionamiento. Sirvamos sin regalarnos. En todos los lugares del valle humano, hay recursos de acción y mejoramiento para quien desea seguir adelante. Sirvamos, en cualquier parte, con buena voluntad, como siendo al Señor y no a las criaturas, y el Señor nos conducirá para las cimas de la vida. Educa. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Paulo. Corintios 3:16. En la simiente minúscula reside el germen del tronco benefactor. En el corazón de la tierra, hay melodías de la fuente, en el bloque de piedra, hay obras primas de la estatua. Entretanto, terreno reclama esfuerzo activo. La corriente cristalina pide acueductos para transportarse incontaminada. La joya de la escultura pide milagros al buril. También el Espíritu trae consigo el gene de la divinidad. Dios está en nosotros, como estamos en Dios. Mas, para que la luz divina se destaque en las tinieblas humanas, es necesario que los procesos educativos de la vida nos trabajen en el empedrado camino de los milenios. Solamente el corazón ennoblecido con el gran entendimiento puede derramar el heroísmo santificante. Apenas el cerebro cultivado puede producir iluminadas formas de pensamiento. Solo la grandeza espiritual consigue generar la palabra equilibrada, el verbo sublime y la voz balsamizarte. Interpretamos el dolor y el trabajo por artistas celestes de nuestro acrisolamiento. Educa y transformarás la irracionalidad en inteligencia, la inteligencia en humanidad y la humanidad en ángeles. Educa y edificarás el paraíso en la tierra. Si sabemos que el Señor habita en nosotros, perfeccionemos nuestra vida, a fin de manifestarlo. Labradores. El labrador que trabaja debe ser el primero para gozar de los frutos. Paulo, Timoteo 2:6. Hay labradores de todas clases. Existen aquellos que compran el campo y lo exploran, a través de renteros sudorosos, sin nunca tocar el suelo con las propias manos. Encontramos en muchos lugares los que relegan la azada para la herrumbre, cruzando los brazos e imputando para la lluvia o el sol el fracaso de la sementera que no vigilan. Somos enfrentados por muchos que fiscalizan la plantación de los vecinos, sin cualquier atención para con los trabajos que les dicen respeto. Tenemos diversos que hablan desproporcionadamente con referencia a 1000 inutilidades, en cuanto gusanos destructores aniquilan las flores frágiles. Vemos a numerosos acusando a la tierra como incapaz de cualquier producción, más negando a la gleba que les fue confiada la bendición de la gota de agua y el socorro del abono. Observamos muchos que se dicen poseídos por dolor de cabeza, por el resfriado o por la indisposición y pierden sublime oportunidad de sembrar. La naturaleza, no en tanto, retribuye a todos ellos con el desengaño, la dificultad, la negación y la desilusión. Mas el agricultor que realmente trabaja, temprano recoge la gracia del granero harto. Y así ocurre en la labor del Espíritu. Nadie logrará resultado excelente, sin esforzarse, confiriendo para la obra del bien lo mejor de sí mismo. Paulo de Tarso, escribiendo en una época de señores y esclavos, de la superficialidad y favoritismo, no nos dice que el sembrador distinguido por César o más adinerado sería el legítimo depositario de la cosecha, más asevero, con indiscutible acierto,
Que el labrador dedicado a las propias obligaciones será el primero a beneficiarse con las ventajas del fruto. Buena parte. María escogió la buena parte, que no sería tirada. Jesús, Lucas 10:42. No te olvides de la buena parte, que reside en todas las criaturas y en todas las cosas. El fuego destruye, mas transporta consigo el elemento purificador. La piedra es contundente, mas consolida la seguridad. El viento acosa impiadoso, todavía, ayuda a la renovación. La corriente es porquería, entre tanto, acostumbra a acarrear el abono indispensable para la sementera victoriosa. Así también hay criaturas que, en si revelan negativas en determinados sectores de la lucha humana, son extremadamente valiosas en otros. La apreciación unilateral es siempre ruinosa. La imperfección completa, tanto como la perfección integral, no existen en el plano en que evolucionamos. El criminal, acusado por toda la gente, mañana puede ser el enfermero que te tiende un vaso de agua. Cuando termine de leer este libro, probablemente se quedará con algunas dudas y preguntas que hacerse, lo cual es una buena señal. Una señal de que estás buscando explicaciones a la vida. Todas las respuestas que necesitas están en las obras básicas de Allan Kardec. Muchas gracias por dar un like en nuestro audiolibro. Que la paz del Mestre Jesús esté siempre contigo. Amén.